Católicos para la Gloria de Dios presenta Encuentro con los Santos. El Santo del Día. Los santos son faros de luz que nos guían hacia la santidad y la compasión. Hoy, viernes 26 de abril, la Iglesia conmemora a San Isidoro de Sevilla. Nació en Cartagena, España, hacia el año 560. Su padre, llamado Severiano, nació en Cartagena. Probablemente era de una familia romana, pero estaba emparentado con los reyes visigodos. Isidoro era el menor de 4 hermanos. Sus 2 hermanos, Leandro y Fulgencio, también llegaron a ser santos. Su hermana, Santa Florentina, fue abadesa de varios conventos. La santidad se comparte y se fortalece cuando los lazos familiares son santos. Su hermano Leandro, que era mucho mayor que él, se encargó de su educación porque quedaron huérfanos siendo Isidoro un niño. Parece ser que Leandro era muy severo porque cuenta una leyenda que siendo Isidoro muy niño huyó de su casa para escapar de la severidad de su hermano. Luego volvió por voluntad propia, lleno de buenos propósitos. Leandro lo encerró para impedir que se escape de nuevo. Probablemente lo envió a un monasterio para seguir estudiando. Un día se acercó a un pozo para sacar agua y notó que las cuerdas habían hecho hendidura en la dura piedra. Entonces comprendió que también la conciencia y la voluntad del hombre pueden vencer las duras dificultades de la vida. Entonces regresó con amor a sus libros. Isidoro llegó a ser uno de los hombres más sabios de su época, aunque al mismo tiempo era un hombre de profunda humildad y caridad. Fue un escritor muy leído. Se lo llamó el maestro de la Edad Media o de la Europa medieval, y primer organizador de la cultura cristiana. La principal contribución de San Isidoro a la cultura fueron sus etimologías u orígenes, una suma muy útil de la ciencia antigua, condensando más con celo, con espíritu crítico, los principales resultados de la ciencia de la época, siendo uno de los textos clásicos. Fue un escritor muy fecundo. Entre sus primeras obras está un diccionario de sinónimos, un tratado de astronomía y geografía, un resumen de la historia de la creación, biografías de hombres ilustres, un libro sobre los valores del Antiguo Testamento, un código de reglas monacales, varios tratados teológicos, eclesiásticos y la historia de los visigodos, que es lo más valioso en nuestros días, ya que la única fuente de información sobre los godos. También escribió historia de los vándalos y de los suevos. San Isidoro fue como un puente entre la Edad Antigua que terminaba y la Edad Media que comenzaba. Su influencia fue muy grande en Europa, especialmente en España. Entre sus discípulos está San Ildefonso de Toledo. Probablemente ayudó a su hermano Leandro, obispo de Sevilla, a gobernar la diócesis. Le sucedió en el cargo cuando murió. Su episcopado duró 37 años, bajo 6 reyes. Completó la obra comenzada por San Leandro, que fue a convertir a los visigodos del arrianismo al catolicismo. Cuenta una graciosa leyenda que cuando tenía un mes de vida, un enjambre de abejas invadió su cuna y dejó en los labios del pequeño Isidoro un poco de miel, como auspicio de la dulce y sustanciosa enseñanza que un día saldría de sus labios. También decía San Ildefonso que la facilidad de palabra era tan admirable en San Isidoro que las multitudes acudían de todas partes a escucharle, y todos quedaban maravillados de su sabiduría y del gran bien que se obtenía al oír sus enseñanzas. Su principal preocupación como obispo fue la de lograr una madurez cultural y moral del clero español. Fundó un colegio eclesiástico, prototipo de los futuros seminarios, dedicándose personalmente a la instrucción de los candidatos al sacerdocio. Como su hermano, fue el obispo más popular y autorizado de su tiempo. Continuó la costumbre de su hermano de arreglar las cuestiones de disciplina eclesiástica en los sínodos, cuya organización se debió en gran parte a San Leandro y San Isidoro. San Isidoro presidió en el Segundo Concilio de Sevilla en el año 619 y en el Cuarto Concilio de Toledo en el año 633. Muchos de los decretos del concilio fueron obra de San Isidoro, especialmente el decreto que se estableciese un seminario en todas las diócesis.
Su sistema educativo era abierto y progresista. Propuso un sistema que abarca todas las ramas del saber humano. Según parece, San Isidoro, previo que la unidad religiosa y un sistema educativo amplio podían unificar los elementos heterogéneos que amenazaba desintegrar España, y gracias a esto gran parte del país se convirtió en un centro de cultura, mientras que el resto de Europa se hundía en la barbarie. San Isidoro se formó con lecturas de San Agustín y San Gregorio Magno. Su amor a los pobres era inmenso. En los últimos 6 meses aumentó tanto sus limosnas que los pobres llegaban de todas partes a pedir y recibir ayuda. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas sus faltas, perdonó a sus enemigos y suplicó al pueblo que rogara a Dios por él, distribuyendo entre los pobres el resto de sus posesiones. Volvió a su casa y murió apaciblemente el 4 de abril del año 636, a la edad de 80 años. El año 1063 fue trasladado su cuerpo a León, donde hoy recibe el culto en la iglesia de su nombre. La Santa Sede lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1722. Si estás disfrutando de nuestro contenido y quieres seguir recibiendo más mensajes inspiradores y reflexiones espirituales, los invitamos a que compartan este video con sus amigos y familiares. Además, no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas y difundir la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad católica.